Bienvenidos sean en esta mañana, como dijimos, a Iglesia Bíblica Confesional Pacto de Gracia. Vamos a abordar en el Evangelio de Lucas, nuevamente Lucas, en el capítulo 18. Lucas capítulo 18, y en esta ocasión vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Mis hermanos, si alguno recuerda la enseñanza de la semana pasada, precisamente estábamos hablando del Evangelio de Lucas. Y decíamos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio más extenso, aparte de lo que es Mateo, Marcos y Juan. Y precisamente mencionábamos que Lucas había ocupado de indagar otros detalles del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su camino hacia Jerusalén. Y precisamente esta parábola de la viuda y el juez injusto es otro de estos obras o de estos escritos que Lucas maneja, en donde nos está describiendo qué es lo que aconteció en el camino. Y en esta ocasión estaremos abordando esta enseñanza que nos va a presentar a Jesucristo acerca de la oración, pero la oración como un medio para poder recibir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mediante esta parábola de la viuda insistente y este juez que es injusto, es como Cristo les va a hacer a sus discípulos, a la iglesia, hacer saber que sus ojos, su corazón, no debe de estar puesto en aquello que los hombres buscan al querer recibir el reino de Dios, sino descansar en lo que Dios ya está haciendo desde que Él vino a este mundo y dio estas palabras. Es una paz que Dios nos permite tener. Es un consuelo verdadero. ¿Por qué? Lo que primero debemos de conocer, mis hermanos, es que precisamente antes de adentrarnos literalmente en el texto 18 del 1 al 8, debemos entender que este texto es parte de lo que Jesucristo acababa de mencionar en el texto anterior. Los fariseos preguntaban cuándo había de venir el reino de Dios. Si ustedes pueden mirar sus escrituras, en Lucas capítulo 17, versículo 20, dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo. Posiblemente, hermanos, estos hombres esperaban alguna fecha estimada o simplemente alguna manifestación sobrenatural, como nuestro Señor Jesucristo los tenía acostumbrados, ¿verdad? No todos los días veías a un cojo levantarse. No todos los días se hacían ese tipo de milagros delante de los hombres. Por eso es que estos fariseos, aunque sabemos que lo hacían muchas veces para tentar y para poder tener una palabra para poder acusarle, nuestro Señor simplemente les va a dar una respuesta de lo más sencillo para aquel que lo conoce. Recuerden que Cristo estaba entre aquellos doctores de la ley y ellos le decían: oye, ¿cuándo va a venir el reino de Dios?
Pero Cristo simplemente les va a decir algo sencillo, y eso lo vemos en el versículo 21 del capítulo 17. El reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Lo que Cristo, mis hermanos, les dijo fue simplemente las palabras de aquí estoy. Es lo único que les dijo. Ellos esperaban probablemente muchas cosas, grandes advertencias, milagros, como lo dijimos. Pero Cristo simplemente lo que les dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, dice, aquí estoy. Este es el inicio precisamente de la manifestación del reino de Dios. Que yo esté aquí entre ustedes. Es el principio de la promesa que fueron anunciados desde la eternidad. El cumplimiento del Génesis, el cumplimiento de cada uno de los profetas, el cumplimiento de cada palabra que los hombres se levantaron para anunciar que nuestro Señor había de venir y estaría entre nosotros. El cumplimiento en donde Jeremías dice, ya no será necesario que digan, ven, conoce a Dios, sino que cada uno lo conocerá. Porque Dios iba a obrar a través de poder cambiar los corazones. Pero estos hombres no lo entendían. Entonces dice él, aquí estoy. ¿Y por qué creemos, mis hermanos, que Jesucristo tiene ese poder o esa autoridad para poder hacerlo? Vayan a Lucas, capítulo 11, en el versículo 20. Cuando Jesucristo empieza a echar a estos demonios, cuando les empieza a decir que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá, y que estos hombres le acusan y le dicen, oye, tú echas los demonios por causa de Beelzebú. En el versículo 20 va a decir la palabra del Dios, Lucas capítulo 11, versículo 20, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesucristo ya les había dado esta misma respuesta desde antes. ¿Por qué estaba ahí Cristo y por qué se manifestaban ese tipo de cosas? Porque el reino de Dios, es decir, Jesucristo, ya estaba entre ellos. Lo que está diciendo en el 17:21 simplemente es lo mismo. Aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí estoy. Eso es todo lo que ellos tenían que saber. Posteriormente, hermanos, en el versículo 22, dice la palabra de Dios, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Se dirige a sus discípulos y les advierte que vienen tiempos en que se van a levantar, mis hermanos, falsos engañadores. 23, y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Es decir, mira, aquí está Cristo, ellos van a decir. Por otro lado, otros van a decir, no, ahí no está, no es ahí, está acá de este lado. El mandato del Señor es claro con sus discípulos y les dice, no vayan, dice, no lo sigan, quédense quietos. Y esto lo vemos, hermanos, muchas veces. Y ustedes a lo mejor tendrán un poco de conocimiento cuando recién empezaban en los caminos del Señor, cuando llegaban a la iglesia y una vez que estaban en la iglesia, ustedes empezaban a conocer del Señor. Pero al tener esas conversaciones con otras personas, con otros hermanos, obviamente un poco ya maduros en la fe, ellos empezaban a cuestionarnos y a decirnos, bueno, ¿y en tu iglesia qué es lo que haces? Bueno, ¿y en tu iglesia se hace esto? ¿En tu iglesia se hace aquello? Oye, ¿en tu iglesia practican esto? No, pues sabes que no se hace. Entonces, ¿qué decían estas personas? Ah, bueno, pues mira, nosotros sí lo hacemos y es más apegado a las Escrituras. Son muy similares a las palabras que nuestro Señor les está diciendo. Vendrán hombres en aquel tiempo cuando dirán, helo aquí o helo allá. Empezarán a anunciar a Cristo entre sus iglesias, entre sus congregaciones, entre sus propias doctrinas que ellos están enseñando. No, así no es. Es de esta forma. Y aun cuando tienen la Escritura, ellos tratarán de disfrazar esa enseñanza. ¿Para qué? Para que obviamente la persona pueda centrar sus ojos, mirar su atención y ser traído a este tipo de enseñanzas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que primero van a empezar a buscar es precisamente a nuestro Señor. Por eso esto lo dice Él mismo. Dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre.
¿sí? Ellos estaban ahí, estaban con Él. Pero Él les está advirtiendo, pero se van a levantar hombres que los van a querer engañar. No vayan, quédense quietos. Si nosotros lo vemos así, mis hermanos, lo que Cristo les está diciendo es, vean las Escrituras y pregúntense a ustedes mismos qué es lo que las Escrituras dicen. Ellos van a empezar a decir, hasta acá, está por allá, pero tú ten paz, ahí en donde estás, dice, y vea las Escrituras. Y una vez que veas lo que dicen las Escrituras, te vas a dar cuenta que no es Cristo solamente en un lugar, que no está Cristo solamente encajonado en una sola congregación, no está solamente en un lugar en específico. ¿Por qué? Porque en el versículo 24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Porque el Hijo del Hombre, mis hermanos, dice, será como un resplandor que es visible con todo esplendor. Esas palabras que ustedes ven ahí, un relámpago que al fulgurar resplandece, prácticamente no digamos que son sinónimos, pero dan a entender la misma idea. Es un relámpago, es visible, es audible, que resplandece. ¿Y qué más? Dice, un relámpago que al fulgurar resplandece. Es como el brillo que brilla con tal brillo que todo el mundo lo va a ver, hermanos. ¿Sí? Es lo que Cristo les está diciendo. La venida del Hijo del Hombre no va a ser cualquier cosa. Va a ser un acontecimiento, hermanos, que va a detener al mundo. En el 25 dice la palabra del Señor, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es necesario, hermanos, que el Hijo de Dios experimente los padecimientos a los cuales ha sido puesto y sea desechado antes de que venga ese día. Es lo que les estaba diciendo. Sí va a venir aquel día, pero espérense, primero tiene que suceder esto. Antes de cualquier cosa, primero soy yo el que tiene que llevar estos padecimientos. Tengo que cumplir la obra de Dios. Ninguna cosa dentro de la Escritura va a pasar por alto, hermanos. Cada una de las cosas van a tener que suceder. Y para poder llegar a aquel día en el que Jesucristo iba a ser visto por toda nación, lo que primero tenía que padecer es que Jesucristo fuese entregado. Y es lo que les está diciendo a sus discípulos. Relájense, tienen que suceder. Del versículo 26 al versículo 29 nos va a anunciar cómo en los días de Noé y Lot, el mundo estará ocupado realizando sus actividades de manera normal. Serán insensibles a la palabra de Dios. Por tanto, en el versículo 30 nos dirá que así será también el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. De esa misma manera. Será tan grande el impacto de su llegada a este mundo que éste mismo se detendrá por completo para observar al Hijo de Dios. Hermanos, su llegada de nuestro Señor no es un acontecimiento local solamente para una cierta colonia o un cierto lugar. ¿Sí? Lo que va a suceder en aquel día es que todo el mundo le va a ver en aquel tiempo. Va a ser tal el impacto, hermanos, verdaderamente va a ser tal el impacto que todos los hombres se van a detener para querer saber quién es Él y por qué vino. Los incrédulos, hermanos, preguntarán, ¿quién es este? ¿A qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere? Porque todos estarán los ojos sobre de Él. Pero aquellos que le aman, le conocen y con ansias lo esperan, entre lágrimas y gozo cantarán y adorarán al bendito Hijo de Dios. Porque aquel día en su manifestación, hermanos, para aquel creyente que lo espera, será de gran alegría, decimos. Pero también será de lágrimas. ¿Por qué? Porque también recordaremos que el juicio ya viene. Que el juicio ya está ahí. Que es tiempo de que nuestro Señor derrame todos aquellos juicios que están escritos para aquellos que no quisieron creer y que lo desecharon. Es para ellos. Cuando los hombres comiencen a experimentar una paz engañosa y cómoda, los que están fuera van a querer entrar como en los días de Noé. Y los que están dentro van a querer salir como Lot.
pero el juicio les alcanzará. No habrá lugar en donde el hombre pueda esconderse de la manifestación de Dios. La actitud del pueblo del Señor, Él nos va a incitar en el versículo 32, debe de ser apartarse de este mundo sin mirar atrás. ¿Como quién? Nuestro Señor va a mencionar a la esposa de Lot. Es lo que nos va a estar recordando, les va a estar diciendo a sus discípulos, va a venir el día, es la llegada en la cual el Hijo del Hombre va a establecer sus juicios. Pero ustedes, los que han creído, simplemente no se muevan, quédense quietos, vean a las Escrituras, pero sobre todo, apártense de este mundo, no miren atrás, consideren a la esposa de Lot. Porque el que procure salvar su vida, dice, la perderá, y todo aquel que la pierda, la salvará. Y finalmente, mis hermanos, en los versículos del 33 al 37, la Escritura nos dice los acontecimientos que sucederán en la segunda venida de Jesucristo y la ejecución de sus juicios. Él menciona, van a estar dos en casa, dos en el campo, dos en la cama, y uno será tomado. Lo que nos está enseñando nuestro Señor es el cumplimiento de que Él libraría precisamente de los juicios a su iglesia. Mis hermanos, esto que estamos narrando es precisamente lo que está sucediendo antes de nuestro texto. Jesucristo les está explicando a los fariseos, el reino de Dios ya está aquí. Y a sus discípulos les está diciendo, viene mi segunda venida. Y mi segunda venida es ya con juicio. ¿Ok? Viene con un juicio. Ahora, ubicándonos dentro del texto de Lucas 18, del 1 al 8, en el versículo 1, hermanos, Cristo va a comenzar con un llamado para persistir en la oración. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice la Escritura, en el 1 del capítulo 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, lo que acaba de suceder en el capítulo 17, del versículo 20 al 37, a eso, cualquier persona que lo escuchara, mis hermanos, le pudiera bajar las pilas. Porque dice, viene el juicio de Dios. Les está hablando a sus discípulos. Pero también en el versículo 18 dice, también. Es decir, ya escucharon esta parte, pero no se olviden cómo es que deben de vivir y cómo es que ustedes, los discípulos, van a recibir ese reino. Ustedes no están para estar padeciendo, ustedes no están para estar sufriendo por cuándo va a venir el reino. Ustedes están para desear que el reino de Dios se manifieste. Por eso es que Jesucristo les va a dar, ¿sí? Les va a dar la enseñanza de cómo es que debe de vivir un cristiano tranquilo en este mundo sin la necesidad de estar enfocando su vida en lo que está sucediendo allá afuera, sino mirando cómo se mueve la iglesia local, cómo se mueve la iglesia universal. Lo que Cristo les va a enseñar es que cuando la manifestación de su segunda venida pareciera un tanto cruda y sin esperanza por los juicios divinos, el creyente debe de saber que aún hay esperanza para las complicaciones venideras. Y para ello va a plantearles esta parábola, la parábola de la viuda y del rey injusto, lleva por título ahí en sus Biblias. ¿Por qué, mis hermanos? Nosotros lo podremos mirar como que, bueno, pues es una parábola, es algo sencillo, nos va a mirar. Y aun cuando el mensaje está ahí puesto, a donde nos va a llevar y nos va a decir, tengan paz, oren al Señor. Pero hermanos, cuando una persona vive atribulada, lo último que espera en este mundo es querer orar. Es querer doblar un tiempo las rodillas y poder ir al Señor y descansar en Él. Porque está tan ocupado en sus propias cosas, en sus propios problemas, está tan ahogado de ellos, que lo último que viene a ellos simplemente es la oración. Algunos dirán, bueno, tengo problemas, voy y oro, sí. Pero el detalle es que realmente tu corazón tenga esa paz para poder levantarse y para poder olvidarse y desprenderse de esos problemas. Es ahí donde nuestro Señor nos está llevando. Está pasando todo esto y va a suceder todo esto sobre los incrédulos, pero ustedes tengan paz, oren. Es lo que dice el Señor. Dice, porque ustedes van a recibir un reino.
la manifestación de Dios en aquel tiempo, en aquel lugar, cuando Él venga nuevamente. Del versículo 2 al versículo 3, hermanos, dice la palabra de Dios: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Tal parece, hermanos, que este juez es una persona incrédula de las cosas de Dios. Dice: ni temo a Dios, ni temo al hombre. Es ajeno a los propósitos divinos. Por tanto, la cosa se pondrá un poco difícil para esta viuda. Ustedes pueden irse imaginando la escena. Porque este juez no conoce al Señor, es un incrédulo. Pero viene esta viuda, ¿sí?, que va a tener que referirse a este juez. No nos dice realmente, dice nada más la Escritura que nos dice: hazme justicia. Pudo haberle pasado cualquier circunstancia. Era una viuda, hermanos. Y normalmente las viudas eran tenidas en poco en los tiempos antiguos. Pero no solamente en los tiempos antiguos. Aún hoy en día, que una mujer esté sola por falta del marido, para la sociedad, para la familia, para los amigos, para cualquier persona, muchas veces se vuelve una carga. ¿Verdad? Se vuelve una carga, hermanos. Pero no es que esta persona sea una carga. Nosotros debemos de empezar a discernir, porque acuérdense que Pablo dice: vean quién verdaderamente es viuda. ¿Sí? Porque había muchas. ¿Ok? Pero dice: pero analicen quién verdaderamente es viuda. Porque hay algunas que se andan entremetiendo. Pero también la Escritura nos lleva a pensar en ello. ¿Quién es una viuda, hermanos? Algunas veces pensamos que la viuda solamente es la que no tiene marido. Pero aún una viuda puede ser aquella que tiene marido, pero que su marido no se ocupa de ella. Nada más está ahí, llega para dormir y para estar regañando y para estar literalmente cuestionando cualquier cosa, para no proveer y todavía exigir, como si ella tuviese la responsabilidad de estar, en este caso, sustentándolo a él, y no solamente a él, en ocasiones hasta los hijos. Entonces, esta viuda, hermanos, aun cuando solamente se nos dice que ella quería justicia en cualquier ámbito y en cualquier problema, es lo que cualquier viuda demandaría: justicia. Tanto era el descuido de estas mujeres, hermanos, que Dios lo sabía. Él las conoce. ¿Por qué las conoce? Porque estas mujeres, cada una de ellas, de las viudas del pueblo, Él mismo tuvo o mandó o estableció mandatos sobre de ellas para su cuidado. Él no las abandonó, porque Él sabía lo que significa ser viuda. Él sabía que no es lo mismo ser una persona soltera, sin responsabilidades, que estoy en casa y que puedo apoyar y me pueden apoyar, a una persona que ya tiene una vida, que ya tiene responsabilidades, que va a tener que mover todo su mundo, toda su vida, para poder seguir obrando de la misma forma y sin faltar nada de lo que antes tenía. Pero el Señor también, hermanos, es sabio. ¿Y por qué les digo que es sabio? Porque aun cuando Él permite, porque si una persona que es viuda, Dios no quisiera que fuera viuda, ¿qué haría Dios? Pues le seguiría dejando al marido, ¿verdad? Ahí estuviera. Pero por cuanto es viuda, Dios sabe con qué propósito lo hace y para qué lo hace. Él no la va a abandonar, hermanos. Él no las va a dejar. Él jamás será como los hombres que prometen y después les da la espalda y no les da nada, o en su defecto les entregan poco. Él no es así, hermanos. Él va a tener cuidado de ellas. Y es ahí, hermanos, donde realmente vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque aún, ustedes recordarán que cuando nuestro Señor Jesucristo van y le preguntan: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y les dicen: ¿acaso podrán ayunar cuando está con ellos el esposo? Hermanos, nosotros, la iglesia, tiene un esposo.
No nos ha abandonado el Señor. Aun cuando pareciera que tenemos que estar asistiendo ante aquellos jueces injustos para estar reclamando lo que aparentemente nos deberían de estar dando como si nosotros se los exigiéramos cuando es su obligación darlo. Jesucristo nos dice, pero vendrán días en los cuales tendrán que ayunar y orar. Y la viuda es lo que estaba haciendo, hermanos. Ella estaba precisamente orando, pidiendo que la justicia se manifestara para con ella. Dios, Jesucristo, cuando parte, deja a su esposa, pero no se va simplemente, hermanos, como cualquier persona cuando parte de este mundo. Él nos deja su espíritu. Y ese espíritu es el que nos va a ayudar a poder afrontar esta vida. A no estar simplemente encasillados, abandonados en un lugar y a decir, se me ha derribado el mundo. Dios, a través de su espíritu, nos da sabiduría para poder vivir la vida. Para que ahora pueda yo alinear mi vida a los propósitos de Dios y empiece a dejar cosas que ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque mi vida cambió. Mi vida tuvo un cambio, literalmente. Antes era proveída, ahora no lo soy. Antes podía tener para poder suplir, ahora tengo que salir para poder buscar y poder suplir si es que se da la circunstancia. Pero Dios, hermanos, nos da su espíritu. Y es ese espíritu el que nos va a llevar a entender por qué es que esta mujer le está insistiendo a este juez injusto. ¿Por qué? Porque él mismo nos va a decir más adelante cuál es la consecuencia de que una mujer esté constantemente pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Para los hombres es molesto, es una carga. Por eso les decía, para los hombres muchas veces una viuda es una carga. No pueden. Pero para con Dios no es así, hermanos. Y solamente un corazón trabajado por el Señor, corazón y mente trabajados por el Señor, puede recibir y ver en esa persona, una hermana que viene y que tiene necesidad, la falta que tiene en el Señor. Solo un corazón transformado. Para un corazón que todavía lucha, para un corazón que todavía retiene para sí mismo, para un corazón que no quiere mirar la obra del Señor, le va a empezar a ser molesto. Los primeros días sí, ven, pero ya después, ay, ya, ¿qué crees? Tengo visitas. Va a empezar a ver esos tropiezos. Y uno se da cuenta. Y uno sabe cuándo es tiempo de decir, ya no más. Porque el Señor, nuevamente, su Espíritu, nos ha hecho sabios. Y sabemos dónde está nuestra posición. Por lo tanto, debemos de obrar. ¿Para qué? Para ser escuchados. En el versículo 22, hermanos, en Éxodo capítulo 22, versículo 22, les decía yo, el Señor las conoce a las personas que llegan a tener la falta del marido. Por lo tanto, Él no las abandona, sino que se las encarga a su pueblo. Ahora su pueblo, la iglesia, es responsable de poder mirar por ellas. Versículo 22, capítulo 22, versículo 22, dice el Señor, dentro de estas leyes que Dios ha dado, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Es una ley humanitaria que el Señor dejó para el pueblo. A ninguna viuda ni a ningún huérfano, dice, vas a afligir. No les vas a cargar la mano. No las vas a despreciar. No las vas a abandonar. Tú, literalmente, les está diciendo, tú te vas a hacer responsable de ellas. ¿Por qué? Dice el 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellas clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si hay viudas entre el pueblo, dice, más te vale que las consideres, más te vale que veas por ellas. Porque si tú llegas a cargarles la mano, o llegas literalmente a lastimarlas, dice, ellas no pueden hacer nada porque son viudas, son mujeres. Dice, pero te estás metiendo conmigo. Dice, yo soy el que va a responder por ellas.
Yo soy el que va a salir delante de ti a beneficio de ellas. Y ten por seguro, dice la palabra del Señor, que mi furor se va a encender. Mi espada los va a matar, dice, y vuestras mujeres, dice, llegará el tiempo, así como tú trataste, dice, puede ser que así traten inclusive a aquella que quede viuda. Es decir, les iba a quitar la vida, para que sus viudas conocieran verdaderamente lo que era ser una viuda. Porque inclusive hay mujeres entre el mismo pueblo que al tener al esposo y conocer las viudas, no se dan cuenta de lo que ellas están pasando. Pero no sea que Dios nos arrebate, en este caso al varón, y les haga experimentar lo mismo. Porque pueden venir ahí las quejas. Pueden venir al rato las quejas de decir, Señor, tú le hiciste juicio a esta viuda, ¿por qué no me lo haces a mí? Y créeme que el Señor llegará el tiempo en el cual te recuerde la misma situación de la hermana en la cual ella estaba, y puede ser que en su momento te aflija por esa circunstancia. Porque el Señor no es deudor de nadie, mis hermanos. Al fallecer el esposo, ellas dejaban de recibir su sustento económico, la protección de un varón. Es por esta razón que Dios manda al pueblo a que sean recibidas. Les da su cuidado, y algunas de ellas, cuídense de que tengan queja en contra de ti. Tanto es el amor de Dios, mis hermanos, por ellas, por las viudas. Pues pueden ir a Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, 18 de Deuteronomio, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Él mismo, hermanos, es el que hace justicia a favor de ellos. Él, dice, es el que las viste, Él es el que las sustenta, y aún es quien les da un lugar dentro del pueblo. Cosas por las cuales Dios se ha comprometido. Sustento, comida y abrigo. Es lo que necesitamos, cada uno de nosotros, no específicamente hablando de las viudas. Cada hombre, mis hermanos, si verdaderamente entendiéramos los propósitos de por qué es que existimos y para qué estamos aquí, simplemente si tuviéramos un lugar donde llegar, donde recostar nuestra cabeza, el alimento, suficiente, un trabajo obviamente bajo la gloria de Dios, donde podamos venir sin olvidarnos de la iglesia local, dice, es suficiente para que tú puedas vivir eternamente. Solamente eso. Por eso es que Dios se compromete a darle esas cosas. El vestido, dice, que ama también al extranjero dándole su pan y su vestido. Eso es lo que se compromete el Señor. Dios no va a llegar y se lo va a poner en la mesa. Estas palabras están puestas para aquellos que oyen y que escuchan la voz de Dios. Porque es el Espíritu recordándoles dónde está el lugar de las viudas. Entre su iglesia, hermanos. ¿Sale? Ellas son el amor y cuidado de Dios. Volviendo a Lucas, capítulo 2, en el versículo 37, algunos de ustedes ya conocen esta parte, cuando Jesucristo es presentado en el templo. Dice que en aquel día, desde el 36, estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 84 años, mis hermanos, sin que esta mujer tuviese que preocuparse por el alimento, el sustento, el vestido, un hogar. 84 años, hermanos. Y algunas veces los hombres, por 2-3 días, sin sustento, sin comida, nos quejamos y creemos que hemos hecho algo en contra del Señor. Fueron 84 años que el Señor
sustentó a esta mujer. ¿Era una carga para la iglesia? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque sabían, aun cuando el pueblo de Israel en sí todavía nuestro Señor Jesucristo obviamente no manifestaba toda esta parte de la iglesia, pero vemos dónde es que estaba la viuda, dice, no se apartaba del templo. Ahí es donde ella estaba, ahí es donde ella servía, porque ahí era el lugar donde ahora su esposo habitaba. ¿Quién era su esposo? El Señor. A los pies de quién debería de estar, de su Señor. Ahí es donde la viuda debe estar, mis hermanos, en el templo, buscando del Señor y participando de las cosas de Dios. En Lucas 4, en el versículo 26, dice la palabra de Dios: pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor, mis hermanos, no decimos, porque ahí la enseñanza es que no a todas fue enviado, Elías, pero a la que fue enviada Dios tuvo misericordia. Hay muchas viudas, hoy podríamos decir, en nuestro alrededor. Pero ¿a quiénes fue enviados a estas viudas? El Evangelio. Aquellas que están dentro de la iglesia. Porque ellas conocen cuál es su posición. Porque ellas saben dónde es que está. El Evangelio es para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que es llamado. Pero si la viuda que es viuda y tiene la palabra de Dios no está aquí porque se le hace una carga, hermanos, deberíamos de considerar entonces dónde es que está. Porque puede estar ocupada haciendo y deshaciendo y ganándose el mundo allá afuera, cuando su lugar debe de ser estando aquí, buscando de las cosas de Dios. Y ser ocupada no conforme a la voluntad o lo que ella quiera, sino obviamente conforme a las necesidades de la misma iglesia. Lo que la iglesia requiera. Es decir, en los deberes, ¿sí? En los deberes de gracia que el Señor nos da, participando en las oraciones, en las reuniones, es ahí donde debe de estar el corazón de ella. ¿Por qué? Porque una vez que está ahí, la iglesia la ve, la conoce y sabe qué propósitos hay para con ella. Obviamente el propósito del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, mis hermanos. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo se preocupa no solamente por las necesidades físicas, sino aún nos permite mirar. Obviamente esto no es para todos, pero nos da a entender que aún los consuelos del corazón vienen de Él. A través de que, así como esta mujer, cuando le fue entregado y resucitado su hijo, cuánta alegría no pudo haber ella expresado al recibir lo que ya había perdido. Y solamente Cristo puede devolver y puede dar a aquello que para el hombre o para la mujer es imposible. Solamente Él, hermanos. La viuda, mis hermanos, que ofrendó todo su sustento. Ahí está una más. Ella da de lo que tiene. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente lo da. ¿Y por qué es que lo da? Al ser viuda y estar entre el pueblo, sabe dónde está su posición. Sabe que su sustento no es en estarse ocupando y buscándolo. Ella sabe de antemano que su sustento está y viene del Señor. Y que ella recibirá lo que Dios crea que es justo y necesario. Por eso que la justicia, mis hermanos, en una viuda no es para enriquecerse. Una viuda verdaderamente en el Señor no va a exigir, ni jamás va a pedir de más de lo que se le puede dar, porque la iglesia es la responsable de poderla cuidar, abrigar y proveer, pero se le va a dar para lo que necesita, ¿sí? Si tiene deudas y todo ese tipo de cosas, hermanita, te exhortamos a que puedas pagar tus deudas. Trata de esforzarte. Y si hay alguien en la iglesia que pueda ayudar, pues es gloria del Señor. Y si la iglesia puede aportar, pues es aún más gloria de Dios. Pero sí poderle decir, como dice nuestro Señor a aquella mujer que pecó: ya no peques más. Ya no te endeudes. Ya no estés cargando más esas cosas. Yo soy tu proveedor. Yo te voy a dar.
Está feliz con con lo que tienes. Eso es, mis hermanos, lo que esta viuda precisamente es, o es un panorama de lo que una viuda puede estar pasando o padeciendo en esas circunstancias. La historia de la Escritura nos dice que simplemente ella exigía que se le hiciera justicia. No estaba demandando más de lo que debía. No estaba pidiendo más de lo que ella quisiera tener. Simplemente le dijo: Señor, sé justo. Sé justo. Si es poco, que sea poco, Señor. Pero también dame un corazón para poderlo recibir, para que no tenga queja, para que no haya en mi vida esa amargura de decir: ¿por qué tan poco? O por el otro lado, si es bastante, que no me pierda yo en ello, porque me pueda acostumbrar, que no lo desperdicie, que pueda invertirlo, si he de usar, que lo use de manera sabia, como aquella mujer que fue a visitar Elías. Ya no tenía, andaba buscando, ¿para qué? Para dejarse morir literalmente. Las esperanzas estaban acabadas, pero allí es cuando el Señor se apareció a través de este hombre de Elías. Allí es cuando Elías le dice simplemente: haz. ¿Por qué? Porque había en ella obediencia. Esa obediencia demostró, hermanos, que esta mujer podía tener lo suficiente con lo que Dios le daba. Por eso le proveyó lo necesario. De no tener nada, ahora tenía. Y ahora que tenía, no solamente el Señor le dejó un negocio, sino que le dio la sabiduría para poderlo llevar a cabo. Cuánta es la bondad de nuestro Señor para con aquellos que le buscan, hermanos, con los que tienen temor. Entonces, al tener esta idea de la viuda, pueden imaginarse cómo es que le va a ir cuando se acerque a este hombre que ni teme a Dios ni a hombre alguno. Ella puede haberse preparado, pero este hombre, hermanos, es un incrédulo. A él no le importa si conoces de Dios. A él no le importa si esta mujer puede tener el respaldo de una iglesia a lo mejor. A él lo que le importa a este hombre es él mismo y nada más. Si tiene tiempo, te recibe. Y es más, teniendo el tiempo, te puede hacer la vida imposible y literalmente dejarte al último y decir: ya no hay tiempo. Así es como este mundo obra, hermanos, con las personas. Cuando quieren, se puede; cuando no, cuando quieren nos hacen ir, después nos regresan y otra vez. Y en lugar de que me digan tráete todo, me dicen le hace falta esto y tengo que ir otra vez. ¿Cuántas veces no ese tipo de cosas se tienen que estar haciendo? Del versículo 4 y versículo 5 dice la palabra de Dios: y él, el rey injusto, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermanos, algo que debemos de entender, como les decía en los textos anteriores, es que Cristo les está enseñando a estos hombres a cómo es que deben de recibir su reino. Y la parábola de la viuda es lo que nos está enseñando a poder estar en paz con lo que Dios está haciendo y permitiendo. Poderlo buscar en oración, porque así es como se recibe el reino de Dios. Acuérdense, estos hombres estuvieron delante del Señor y Él les dijo: aquí estoy, pero no lo entendieron. Sin embargo, la persona que ora, que busca del Señor, puede recibir la palabra y puede discernirla, puede descansar en que Dios está trabajando, en que Dios lo está haciendo. Como se esperaba, la cosa no iba a ser fácil, y más tratándose de una persona incrédula. No nos dice el tiempo que pasó asistiendo una y otra vez, pudo haber pasado mucho tiempo. No lo sabemos. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo fue. Pero lo que sí podemos deducir es lo que dice este juez injusto, este rey injusto. Dice que lo tenía hasta acá, dice, ya me cansó, dice, ya me es molesta. Él es rey, acuérdense. Es un rey injusto. Pero ustedes, ¿cuántas veces soportarían
o abrigarían a una persona antes de que se les vuelva molesta. Y algunas veces, hermanos, los hombres extendemos la mano para poder brindar ayuda 1 o 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero ¿qué pasaría, hermanos, cuando ya esto es casi diario? Tendríamos que decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Hasta cuántas veces nosotros estaríamos dispuestos a recibir a alguien y atenderle de la misma manera que lo recibimos la primera vez? ¿Cuántas veces, hermanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El Señor dice hasta 70 veces 7. Pero pues dice, es un número nada más. Él pudo haber dicho 1000, para que no te hagas con la idea de nada más 7. Pudo haber dicho tantos números. La enseñanza es que las veces que sean necesarias. Porque aquel que es cristiano, hermanos, si se le hizo algo ese día, ¿qué crees? Al otro día amanece como si nada le hubiesen hecho. Está tranquilo con su prójimo. No hay guerra en su corazón. No hay pensamiento que esté afectando su vida ni su relación con su hermano. Él reposa porque sabe que el juicio de Dios viene, pero entiende que es necesario que pasen todas estas cosas. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se manifieste. Para que la oración llegue como esta viuda, siendo molesta. De esta misma manera, hermanos, la insistencia, el no desmayar, el no dejar las cosas tiradas y abandonadas, debe de ser una característica de aquel que es cristiano. Esa era la insistencia de esta viuda, el estar constantemente delante de este rey pidiéndole que se le hiciera justicia. Señor, hazme justicia, eran sus palabras. Señor, hazme justicia. Hoy no estoy, pero Señor, necesito justicia. Ven mañana. ¿Tú crees que esta viuda no iba a ir, teniendo lo que en su momento estaba pidiendo? Por supuesto. ¿Y eso qué nos enseña? Cuando hay necesidad, verdaderamente, hermanos, cuando realmente hay necesidad, independientemente de nuestras circunstancias, la vamos a tener que buscar. Vamos a tener que asistir, vamos a tener que ir, vamos a tener que estar ahí. De la misma manera, cuando hay realmente necesidad del reino de Dios, nuestras oraciones deben de estar constantemente delante de Él. Señor, manifiesta tu reino. El hecho de que nosotros en su momento oremos el Padre Nuestro es pedir precisamente que así como en los cielos, así sea en la tierra. En los cielos hay santidad, mis hermanos. Hay gozo, hay alegría, hay amor. ¿Sí? Sabemos que hay millones y millones de ángeles entre ellos, pero su compañía no es la causa de esa alegría y de ese gozo. La causa de esa alegría y gozo es Dios mismo entre ellos. De la misma forma, cuando el cristiano va, cuando el cristiano está buscando del Señor, el simple hecho de saber que nos congregamos para alabar a un Dios que nos ha proveído, nos sustenta, nos da su palabra, nos está llevando a poder seguir creciendo, a poder seguir multiplicándonos, a que no nos ha abandonado como iglesia, sino que tenemos su palabra y su palabra es suficiente, porque Él de esa manera iba a proveer. Es suficiente, hermanos, para que nosotros podamos descartarnos de tener o padecer una viudez, porque el Señor ha prometido que Él se dio por su esposa. Él es el que nos dio esta vida, hermanos, que tenemos. Y es una vida que descansa en Él solamente. Esta insistencia de esta viuda la llevó constantemente a estar tocando, ser insistente. La demanda y su importancia fueron parte de sus peticiones continuas, hasta que el rey se dio cuenta que no iba a ceder, fue que dijo: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Llegó un punto en donde él mismo reconoció que esta mujer no iba a darse por vencida. Mientras ella tuviese vida, mientras tuviese la manera de poder ir y asistir y presentarse delante de él, dice, va a seguir conmigo, diciéndome y pidiéndome una y otra vez. Dice, es mejor que le haga justicia, porque si no va a agotar mi paciencia. Mis hermanos, los hombres es precisamente lo que perdemos, la paciencia. Es algo por lo cual tenemos que estar trabajando constantemente, por la paciencia.
Pero el Señor, mis hermanos, es más allá de la paciencia misma. Él es misericordioso. Él es amoroso. Él puede recibirte las veces que tú quieras, a la hora que quieras, en el horario que le puedas tú pedir. Él está ahí para poder atenderte. Él está ahí para poder escuchar y para poder recibir tu petición. Aun cuando la petición pareciera descabellada, aún el Señor te va a dar tiempo de poderla meditar, poderla pensar y poder decir, creo que no estaba pidiendo como debería de ser. ¿Por qué? Porque a través de la insistencia de la oración, es como un músculo cuando constantemente se está ejercitando, llegará el tiempo en el que el músculo tendrá la fuerza y estará tan marcado que se delineará y definirá realmente cómo está el músculo formado. De la misma manera, cuando nosotros oramos constantemente al Señor, puede ser que la primera vez que vayamos a Él, nuestra oración esté un poco sin forma, un poco violenta en cuanto al no pedir, sino exigir, pero la insistencia hacia el Señor va a delimitar nuestras palabras, nos va a presentar y nos va a hacer saber la manera correcta y nos va a llevar constantemente, si es que lo hacemos, a poder trazar una oración que sea lo suficientemente correcta para la gloria de Dios, porque la estamos ejercitando, porque antes solamente iba y pedía y le decía, gracias Señor, y me retiraba. Pero ahora veo mi necesidad y esa necesidad ha hecho que no solamente pensara yo en mi necesidad, sino que mi necesidad ahora veo que también puede afectar a mi familia, que puede afectar al esposo, que puede afectar inclusive a mi sociedad. Entonces empiezo a delimitar mis oraciones, las empiezo a trazar como el Señor me lo pide. ¿Por qué? Porque puede ser que el Señor precisamente no atendió esa primera vez, porque no estabas pidiendo como convenía. Y una vez que entiendes eso, tienes el tiempo para poder meditar cómo es que llegaste y cómo es que finalizaste. Yo pedía esto, el Señor me llevó a pedir ahora de esta manera y respondió aún mejor, porque era como el Señor quería que lo hiciéramos. En el versículo 6, cuando dice la palabra del Señor, y dijo el Señor, es decir, dijo nuestro Señor Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto. Y estas palabras, hermano, es precisamente a donde nuestro Señor nos está llevando. Ya nos trazó, ya nos dijo la parábola cómo esta mujer fue insistente delante de este hombre. Cómo es que este hombre, al sentir la presión y la insistencia de esta viuda, cómo es que literalmente cede a su petición. Y es ahí donde Cristo nos dice, oíd, es decir, presta atención. Ahí es donde está la llave precisamente en donde Dios básicamente es que va a atender. Oíd lo que dijo el juez injusto. Cristo enfatiza estas palabras entre sus oyentes. Escuchen lo que causa que alguien, cuando asiste de manera continua y presenta su petición, presten atención y guárdenlo en su corazón. La enseñanza es clara para con los discípulos. Esta viuda pudo lograr ser escuchada simplemente por un rey impío porque fue insistente. Parece algo, no es nada fuera del otro mundo, hermanos. No es algo que nosotros quieramos buscar y trazar y decir aquí, vente a este versículo y vente ahora acá y vente allá. Hermanos, simplemente la llave que abrió esa petición fue la insistencia. Allí es donde reposó todo, en que ella no desmayó. En el versículo 17 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si este juez, que fue injusto, atendió la palabra de esta viuda, su petición, dice el Señor, ¿cuánto no más a aquel que es justo? ¿Cuánto no más a aquel, hermanos, que está entre nosotros? Estos escogidos claman de noche y de día. Por eso es que dice la Escritura ahí, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y esa es una característica del que es hijo de Dios, que clama de noche y de día. ¿Sí? No que esté todo el día ahí tirado, ¿verdad?
sino que lo busca constantemente y en todo tiempo. Él, nuestro Señor, puede tardar, pero no, como este hombre injusto, ya que su tardanza nos santifica y nos lleva a mirarlo más con la mente de Cristo. Puede ser que nosotros veamos un tiempo de que no contesta y no contesta y no contesta, pero en estas no contestaciones lo que nos debe de estar llevando es a santificarnos cada vez más, a estar buscando cada vez más de Él. Porque cada vez más que tú te santificas, más grato, más hermoso, más maravillosos somos delante de la presencia de Dios. Porque la petición es, enséñanos, Señor, a ser como Cristo. Cristo pedía y se le concedía. Literalmente pareciera que Él no insistía tanto, pero era el Hijo de Dios. Él sabía cómo pedir y sabía por qué pedir y para qué pedir. No se metía en murmullos, no se metía en tanta paja. Él iba a lo que pedía, pero también su vida reflejaba que vivía en la voluntad de Dios. El versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Nuestra justicia procede de la decisión del Señor. En Él es que esperamos y aguardamos nuestros tiempos. No es en el tiempo que nosotros querramos, sino en los que el Señor ha dispuesto. Finalmente Cristo terminará con una pregunta. Pero en mi segunda venida prácticamente les está diciendo, ¿hallaré fe en la tierra? Y esto lo cuestiona precisamente porque la intención es enseñarles a insistir y perseverar en la oración. Y para orar, ¿qué creen que necesitamos? Fe sobre de aquellos que estamos esperando conforme a la voluntad que Dios ha manifestado en Jesucristo. Si nosotros no tenemos fe, no hay motivos para orar. Y si no oramos es porque no tenemos fe. La viuda puede ser que estaba pensando que llegaría el tiempo que le iba a contestar. Por eso es que insistía. Por eso es que iba. Por eso los hombres, mis hermanos, cuando les fue presentado la cruel realidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es que ahora les está diciendo, ¿hallaré fe? Es decir, van a hacer las cosas de esta manera. Viene un juicio. La cuestión es, tú, que eres discípulo, que estás siguiéndome, que me estás buscando, ¿tienes esa fe y esa oración para poder saber recibir este reino, pase lo que pase? Incluyendo, si fueses como aquella viuda que no te contestaría yo de manera inmediata, ¿tienes para poder seguir insistiendo? Por eso dice, ¿hallará fe en la tierra? Esto es precisamente, ¿quién no desearía estar con el Señor? Solo alguien con dudas o inconsistencias podría decir, como el faraón le dijo a Moisés cuando le dijo, ¿cuándo debo de orar? Le dijo, mañana. Solamente alguien, mis hermanos, que no tiene un corazón firme y que aún hay pendientes en esta vida, es que estaría diciendo, no, yo no quiero que venga el Señor. Él, Jesucristo, nos está llevando a saber orar y a orar y esperar en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que ese reino se manifieste, hermanos. Porque una vez que se manifieste, todo esto termina. Todo esto se acaba. Cristo es quien nos recuerda que debemos de mantener nuestra relación con el Padre mediante la oración y conforme a sus designios. Cuando realmente anhelo que Dios se manifieste en mi vida, Él lo hará, pero la manera de hacerlo, hermanos, es mediante la oración. Porque la oración, hermanos, es lo que nos va a conectar con el Señor. Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y ahora lo que hace es buscar lo espiritual, estar en Dios, descansar en Él. Es lo único que nos va a hacer descansar, ya que en este acto de abandono a este mundo somos probados para no desmayar, para no entregarnos a la vanidad de este mundo. Es solamente en la oración, cuando miramos a Dios, que podemos ver su reino a través de las Escrituras. Cuando estamos sujetos a la palabra de Dios, muchas de nuestras oraciones
se deben de someter a la mente de Dios pidiendo precisamente por el cumplimiento de sus promesas. ¿Cuáles son ese cumplimiento de sus promesas? Primeramente, ser aceptos en Él. ¿Para qué? Para no pecar en contra de Él. Y posteriormente, pedir, no por mí, sino para que yo sea usado en su reino y su reino pueda ser puesto entre la iglesia. Y pedir también para la iglesia, porque solamente la iglesia es la que va a mover a que la oración pueda estar entre sus miembros. Es en Cristo que entendemos que las oraciones de los santos deben de ser justas para alcanzar los designios de Dios y alejarnos de los nuestros. Cristo vivía lo que oraba y la manifestación de ello fue precisamente el reino de Dios cuando les dijo: yo estoy entre vosotros. No necesitan más. Aquí estoy. Cada vez que se proclama la palabra de Dios, enseñando las doctrinas en las sinagogas, que era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, dando señales de que Él es el Hijo de Dios y declarando que en Él está el perdón de pecados, no fue algo que Él se inventó, hermanos, sino que le fue dado por el Padre para manifestar ese reino. Cada vez que la iglesia ora insistentemente, es prueba de que el reino de Dios se está acercando. Cada vez que un hermano ora porque el reino de Dios se manifieste, es prueba de que Dios está obrando a través del hermano, porque está pidiendo no para él, sino para que Dios sea glorificado. Hermanos, la enseñanza a lo que nos lleva es a entender y sabemos que la viuda fue insistente. Pero algunas veces este texto lo usan para ser insistentes en cosas que no convienen, en cosas que literalmente nos apartan de este mundo. La viuda solamente es el ejemplo de cómo muchas veces la oración toca a la puerta de Dios. Cómo es que esa oración, cuando es insistente, llegará el tiempo en el que el Señor abra sus puertas y nos permita poder atender nuestras peticiones. Porque están tocando a la puerta correcta, con las intenciones correctas, bajo los méritos y las cosas que Dios ha puesto, buscando su reino. Que Dios, mis hermanos, nos conceda guardar su palabra, pero que también nos permita guardar ese testimonio de la oración en la iglesia. Amén.